Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a Derecho en Corto. Nuevamente nos encontramos con el maestro en Derecho, Miguel Ignacio Ramos Salazar, dentro de su oficina en el programa de posgrado, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un gusto contar con su participación, maestro, nuevamente. Hoy hablaremos de un tema muy relevante para la comunidad universitaria, creo yo. Hablaremos de la legislación universitaria, evolución y perspectiva. Como ya lo habíamos presentado, el maestro en Derecho es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho por la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Como servidor público ha ocupado diversos cargos en diversas o distintas instituciones gubernamentales. Ha trabajado también en el sector privado. Dentro de la Universidad Nacional ha sido director general de responsabilidades, inconformidades y registros patrimoniales, secretario técnico de la Secretaría General de la Universidad, subdirector en la oficina del abogado general de nuestra máxima casa de estudios, secretario técnico de Asuntos Jurídicos en la Facultad de Medicina y actualmente es el coordinador del Programa Único de Especializaciones en Derecho de la División de Estudios de Posgrado dentro de la Facultad de Derecho de nuestra querida UNAM, además de ser catedrático de la Facultad de Derecho y de Economía, Y para poner un poquito en contexto, el contexto histórico que vivía el país en el año de 1929, cuando surge la legislación, la ley orgánica de nuestra máxima casa de estudios, pues bueno, hay que recordar que en marzo de ese año se inicia el partido, o da inicio el Partido Nacional Revolucionario, institución que es antecedente del PRI, inmediato con Plutarco Elías Calles. En esa época era presidente Emilio Portes Gil. El rector de nuestra máxima casa de estudios era don Antonio Castro Leal, si no mal recuerdo. Nuestro director de la entonces Escuela de Jurisprudencia era Narciso Basols, nada menos y nada más. Y el secretario general de nuestra querida universidad, pues bueno, era Daniel Cosío Villegas. Todas grandes figuras. Grandes figuras eminentes. La legislación, la ley orgánica más bien de nuestra universidad, pues surge con motivo de un movimiento, se dice que de gente que simpatizaba con Vasconcelos, entonces candidato presidencial, junto con Pascual Ortiz Rubio, que fue el presidente que siguió de Emilio Portes Gil, en esa época llamada el Maximato. Y bueno, surge todo esto a raíz de un conflicto entre estudiantes por un reglamento trimestral en donde degenera en un movimiento estudiantil que a la postre conlleva, dentro de la coyuntura política de ese momento histórico, a que surja la ley orgánica un 10 de julio de 1929 y sea publicada en el diario oficial, de la Federación el 26 de agosto de ese mismo año, con 67 artículos, si no mal recuerdo. Entonces, en ese contexto, maestro, ¿qué nos podría decir de la legislación universitaria, su evolución histórica y qué perspectiva tiene, a más de aterrizar, pues, por principio de cuentas, qué es la autonomía como tal? Bueno, Jorge, muchas gracias por permitirme estar con ustedes. En primer término, bueno, la síntesis que has hecho del surgimiento de la autonomía es muy preciso. La autonomía como tal, recordemos que en esos momentos el poder presidencial estaba muy concentrado y que como titular también de la administración pública, los poderes que tiene de nombramiento, de mando, disciplinarios, de resolución de controversias, pues eran mucho más fuertes digamos, entre el titular de la administración y el resto de las entidades o dependencias que estaban a su cargo.
es relevante porque en esos años de la post-revolución, donde el modelo presidencial estaba muy concentrado, nos da la posibilidad, este modelo de la autonomía, tomado fundamentalmente de las doctrinas francesas, que hacía que los poderes que tenía el titular de la administración con respecto al órgano que se tenía fueran mucho más relajados, mucho más distantes, de manera tal en que estos órganos, primero, tuviesen una suerte de autonomía técnica porque estaban especializados en determinada materia. En este caso estamos hablando de lo más especializado que se tiene, que es la educación superior, ni más ni menos que las ciencias exactas, ciencias sociales, artes, en fin, o sea, son cuestiones que eran muy especializadas con respecto al resto de la educación pública, al Departamento de Instrucción Pública y Bellas Artes, en fin, cómo se va generando, y la universidad no podía depender de ese departamento, su dinámica no lo hacía viable, y por lo tanto, derivada de esta coyuntura que mencionas, se le van dando se cristaliza en una iniciativa de ley. Vamos, ahora que mencionas esto, es muy curioso, hoy en día estamos acostumbrados a ver la universidad pues muy lejana al sur de la ciudad y claro, la residencia presidencial Los Pinos al poniente en Chapultepec, pero recordemos que en estos años solamente se cruzaban la calle, están a un par de calles, San Ildefonso, donde estaba la Escuela de Jurisprudencia, llegaban la rectoría que estaba en la calle de Licenciado Verdad, que está haciendo una L, a un par de calles, y llegar al Palacio Nacional, que era llegar a otro par de calles, ¿no? Entonces, en realidad, estamos hablando que en un radio de 4 calles estaban frente al balcón presidencial. El barrio universitario, así es. Antiguo. Entonces, realmente el centro histórico, este primer cuadro, pues era un foco de efervescencia. En aquellos años no existían las otras escuelas que, por ejemplo, ahora que mencionas a Narciso Bassols, bueno, pues él fue el fundador de la Escuela de Economía. No existía la Escuela de Ciencias Políticas. Todas surgieron a raíz de la Escuela de Jurisprudencia, y en este movimiento no solamente fue politizado, sino que se cristalizó particularmente en este caso, con la ley orgánica. Y la ley orgánica también nos genera la posibilidad, bueno, como toda ley orgánica, finalmente señala cuáles son las autoridades, los diversos órganos que conforman este nuevo ente de la administración pública, en este caso es paraestatal, y cuando tienen un mayor grado de autonomía, no solamente es lo técnico, sino también tienen la posibilidad de emitir sus propias determinaciones, que sería una autonomía orgánica también, de tal suerte que, derivado de estos órganos que establece, el patronato, que es el encargado de las cuestiones patrimoniales, el rector, que es el encargado de la administración central y la conducción política también de la institución, el consejo universitario y a su vez los directores de escuela y también los consejos técnicos. Pero el consejo universitario, que es la máxima autoridad colegiada, es el órgano legislativo que emite normas jurídicas de carácter general para conocidas como pues nuestra legislación universitaria. Estaba omitiendo mencionar también la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno es designada por el propio Consejo Universitario, pero la Junta de Gobierno tiene la alta misión muy complicada de nombrar a las otras autoridades administrativas. Es quien designa al rector, es quien designa a los directores de facultades, escuelas,
e institutos, como ya después se fueron agregando. Entonces, gracias a esta división y a que el Consejo Universitario tiene esta facultad, entonces pues emite sus propias determinaciones y se cristaliza esto que se conoce como autonomía orgánica. Ok. Ahora bien, de vital importancia, salvo su mejor opinión, la libertad de cátedra. Bueno, la libertad de cátedra es una parte importantísima dentro de la institución. Recordemos que en la época del general Cárdenas, en los años 30, habían dos modelos que estaban en conflicto. El Estado postrevolucionario, particularmente el general Cárdenas, tenía una orientación muy de izquierda, precisamente acompañado por Narciso Bassols, y estaban impulsando una educación socialista. Sin embargo, la tradición universitaria había sido la de la libertad de cátedra, y esto hacía que el externar opiniones también, el valor fundamental era externar opiniones y enseñar los contenidos educativos dotados por la propia institución de una manera ajena a lo que el gobierno, en este caso, dispusiera. A la visión de Estado. A la visión de Estado, y en este caso, pues un Estado más bien tirando hacia lo socialista. Entonces, en este conflicto, porque llegan a chocar las posiciones, finalmente se impone la voz mayoritaria de los universitarios, terminó pronunciándose por la libertad de cátedra. Por eso, hoy en día la universidad pues es un baluarte de la libertad. Esto nos da espacios de libertad, y la universidad pues es quizá por excelencia lo más emblemático del ejercicio de las libertades, porque tienes una libertad de expresión y los profesores imparten su programa de la forma en que ellos mejor lo estimen conveniente, pero siempre cumpliendo con los objetivos del mismo. Claro. Bueno, en ese sentido, nuestra legislación universitaria ha tenido algunas reformas relevantes. No sé si nos pueda, a grosso modo, exponer algunas. Bueno, la más importante es la Ley Orgánica del 45. Digamos, es la que nos rige hasta ahora y es la que ha conformado a la universidad con estos órganos a los que hacía mención. Las formas de gobierno de la universidad han sido duramente cuestionadas, digamos, en diversos conflictos o movimientos que ha habido. En 1986, durante los años de la presidencia de Miguel de la Madrid, pues vino un movimiento muy fuerte. Recordemos que el sistema político era muy monolítico, y entonces un conflicto en la universidad era hacer un conflicto frente al presidente, como lo fue antes durante los años 60. Entonces, hay muchas reformas en la universidad, pero la más importante, digamos, es esa ley orgánica de la que se desprenden varias nuestros órganos. Entonces, las formas de gobierno, curiosamente en el 68 no son cuestionadas, porque el conflicto era esencialmente frente al Estado, frente al gobierno de Díaz Ordaz. Una cuestión más política. Así es, y en el 71. Sin embargo, en los años 80 sí empiezan a hacerlo. Ahora, en el transcurso hay una serie de reformas. Vamos, es difícil señalar un parteaguas. Mira, por ejemplo, no necesariamente son cuestiones que se traducen necesariamente en la legislación universitaria, pero van cambiando la perspectiva que ya se tiene, y a la postre se ven plasmadas en normas. Por ejemplo, en los años 70 surgen, tanto por la demanda como también por presión del gobierno, los 5 CCHs, los colegios de ciencias y humanidades, como también
En ese momento las ENEPs, ahora son FES porque son facultades de estudios superiores, en ese momento eran escuelas nacionales de estudios profesionales, entonces, en Acatlán, Aragón, Zaragoza, Iztacalco, a los distintos polos del área metropolitana. Entonces, esto va generando varias cosas. El crecimiento de la universidad, tanto en la planta docente como en la plantilla administrativa, y esto hace que se generen los sindicatos también, que es un tema importante en la universidad. Entonces, las relaciones contractuales, bueno, aunque pertenezcamos al apartado B en general, pues nos regimos por la ley Ley Federal del Trabajo. Correcto. Y esto también le generó muchos problemas al doctor Pablo González Casanova, que marcó pues de alguna forma su salida. Después, la época de Guillermo Soberón, vienen varias reformas en las cuales algunas se dirán que fueron por cuestiones políticas, otras no, pero los planes de estudio cambiaron de ser anuales en términos generales a ser semestrales. Y esto pues hacía que la comunidad estuviese más enfocada en sus exámenes que en participar en movimientos. Y esto a su vez hizo que también se contrataran, siguió creciendo la universidad. A su vez, los estudios de posgrado fueron también en aumento. Entonces, en aquellos años se va gestando la necesidad de los reglamentos de estudios de posgrado, que aunque hubiera existido la escuela de altos estudios en sus orígenes, representaban un pequeño grupo de la universidad y prácticamente no existían los institutos, se fueron añadiendo. Bueno, maestro, un gusto y un tema que da para otro programa. ¿Le parece que hagamos una segunda parte de esta plática que tenemos, que está muy interesante? Muchas gracias por seguirnos. Esto fue Derecho en Corto. Ya saben, no se olviden de dar me gusta, de suscribirse a nuestro canal y de compartir. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Un gusto y nos vemos la próxima. Gracias.